pues no servían. Yo, como presidente de la comisión encargada de la elección, pues salí a decir, bueno, pues si no quieren usar el crayón, no lo usen, traigan el suyo y voten aquí con la pluma que quieran, pero vengan y voten, ¿no? El asunto es que fueran y votar. Pero bueno, ese tipo de cosas son las que aparecieron en las redes sociales. Y las redes sociales también tienen una enorme capacidad para hacer llegar mensajes de los partidos políticos y de los candidatos al universo de los jóvenes. Decía el maestro Bonilla en su intervención que en las universidades con el público joven, pues sí, porque fíjense ustedes que en el padrón electoral, que ahora somos poquito más de 90 millones de mexicanos, hay, de acuerdo a la categoría que la ONU establece para referir a los jóvenes, son los que están entre los 18 y los 29 años. Hay un 33% de la lista nominal prácticamente en ese rango de edad, mientras que los que estamos entre los 18 y los 40 años somos la mitad del padrón electoral, o sea, somos alrededor de 45 millones de mexicanas y mexicanos. Entonces, dicen también los expertos en el uso de las redes sociales que ustedes, los chavos, consumen información esencialmente a través de las redes sociales. Hay incluso una estadística que dice que el 55% de la información que maneja un joven solamente es consumida a través de redes sociales. ¿Qué quiere decir? Que no ven noticieros, o sea, les vale Denise Dresser, no ven a La Torre, no ven a Azucena Oreste, a nadie, ¿no? Tampoco leen periódicos, ni semanarios, ni se diga, menos. Y eso se demuestra también en un hecho que es importante. Absolutamente todos los diarios, al menos los que yo conozco a nivel nacional, yo estuve el año pasado en el consejo editorial del periódico El Reforma. Entonces, en las discusiones del diario eran para virar hacia una plataforma totalmente digital. Ya el periódico está hoy día en una plataforma digital desde hace varios años, pero ellos continúan discutiendo si sacan del mercado la edición impresa del diario para que solamente circule en una plataforma digital. Y todos están así, hay unos que son abiertos, como el Universal o La Jornada, y otros que tendría que pagarse para poderlo consultar, como es el caso concreto del diario Reforma y El Norte, que es el antecedente de este periódico en Nuevo León. Entonces, esa parte me parece que es importante de tomarla en consideración, porque obviamente la discusión en las redes sociales es mucho más intensa que lo que se puede dar en otro tipo de medios. Y los candidatos lo saben. Los candidatos a las contiendas presidenciales, por ejemplo, son los que utilizan básicamente los tiempos en la radio y la televisión. Yo no sé si ustedes sepan que los partidos políticos durante un proceso electoral, en su conjunto, en la etapa de la campaña electoral, tienen derecho a 41 minutos diarios en cada señal de radio y televisión, y que esos 41 minutos se distribuyen proporcionalmente a la fuerza electoral de los partidos. Es decir, entre más votos haya tenido en la última elección un partido político, más spots tendrán. Ahora, esta elección ha demostrado básicamente que independientemente del acceso a los medios de comunicación, el resultado puede ser diametralmente opuesto. El PRI tuvo por sí solo el 24% de los casi 57 millones de spots que circularon a nivel nacional, y sin embargo sacó el 16% de la votación. López Obrador tuvo el 4.8% de los spots a través de Morena, de los tiempos de radio y televisión, y la votación fue exponencialmente mucho más grande de lo que significó el acceso a la radio y la televisión. Pero también puede ser que lo que está demostrando eso es que el uso de los medios de comunicación para los spots con mensajes de los partidos y candidatos no necesariamente están logrando una penetración específica en el contexto de los ciudadanos con lo que los partidos quieren decirle a los ciudadanos. Entonces es un tema que también tendrá en su momento que ser revisado, pero que estuvo evidentemente en el contexto. Este proceso también tiene otros significados específicos, porque se pusieron a prueba varias figuras que estuvieron en la reforma del 2013-2014, que es la anterior a este proceso electoral, y me refiero ahora de manera muy rápida al tema de la reelección. Por ejemplo, de las 30 entidades federativas que tuvieron elecciones concurrentes, en 20 fue posible la reelección. Alguien me puede decir aquí, porque luego aquí hay nerds, ¿no?, en las universidades. No, pero es que en Nayarit ya había habido uno, sí, pero fue un regidor de RP el que había ido por representación solo uno en las elecciones del 17, fue el primero que fue por vía de reelección. Así que sí me sé el dato. Y en este caso hubo reelección en al menos 20 entidades federativas. Ese tema de la reelección también amerita que se analice con mucho cuidado. Primero, porque
la gran mayoría de los candidatos que fueron por la reelección no ganaron. Son candidatos que tuvieron, digamos, del 100% de candidatos que se anotaron, fueron más de 300 por vía de reelección, pues solo el 16% aproximadamente logró repetir. Quizá la elección que merezca todo un estudio por parte de las universidades es la del candidato independiente de Ciudad Juárez, que fue una elección que se resolvió cardíaca, porque la Sala Superior emitió una convalidación del resultado de esa elección en favor del candidato independiente, que estaba, insisto, reelegido, 3 horas antes de la toma de protesta. Así que la de Puebla se puede resolver el día 13, por ejemplo, ¿no? Es que la toma de posesión es el 14. Entonces, esta figura de la reelección nos lleva a varias reflexiones también. Primero, ¿está siendo realmente la reelección un mecanismo? Ahorita llevo al conteo rápido, no se me angustien. ¿Está siendo realmente un mecanismo de evaluación de los servidores públicos? Yo lo dudo, y les voy a decir por qué. Porque a mí me parece que un mecanismo de evaluación de los servidores públicos por la vía de la reelección tendría que estar asociado a un mecanismo que realmente le genere información útil al ciudadano para saber qué está haciendo el servidor público. Y aquí la pregunta es si las instituciones públicas, si las organizaciones sociales, si las instituciones académicas están generando mecanismos que le acerquen al ciudadano una información que le permita saber si el presidente municipal, si el gobernador, si el diputado, si el senador, que se van a reelegir ya en el 21, pueden ser depositarios de un voto de confianza por la vía de la reelección. Ese es un punto que está pendiente. Yo creo que la exposición de motivos, ustedes revisan con mucho cuidado las exposiciones de motivos de las reformas constitucionales que dieron pauta a la reelección. Por ejemplo, en una que presentaron las bancadas del PAN, decía una de las senadoras, muy amiga mía, por cierto, Mariana Gómez del Campo, decía, no, bueno, es que vamos a impulsar la reelección de los senadores, primero porque en un sexenio no es posible que recorran el Estado y necesitan estar cerca de su gente. Yo pregunto, primero, ¿para qué? Segundo lugar, durante la campaña sí les da tiempo de ir a recorrer todo el Estado, a pesar de que Veracruz es grandotote, los candidatos a senadores sí pueden en 3 meses ir a visitar todos los municipios, pero en 6 años no se puede regresar, eso es poco tiempo. Entonces ese es un acerto difícil de demostrar en la iniciativa, en la exposición de motivos. La otra fue porque dijeron que era necesario profesionalizar a los aparatos legislativos. Yo en eso estoy de acuerdo, nada más que cómo. Entonces ellos en la exposición de motivos anotaron que profesionalizar a los aparatos legislativos se tenía que hacer por la vía de crear aparatos de asesores que tuvieran una especie como de servicio civil de carrera. Entonces yo dije, bueno, o profesionalizamos a los asesores o a los legisladores. Entonces esa parte no está clara, pero de cualquier manera hay una reelección por 12 años, pero la que sí está de rifle, es la de diputados, porque acuérdense que es un periodo original de 3 años y hasta 3 posibilidades de reelección para un universo total de 12 años. Esa reelección de los diputados federales y locales solo se puede explicar a partir de la ley de Herodes. Acuérdense cuando el presidente Varguitas está ahí diciéndole a Peck, vamos a reformar la Constitución, le dice, a ver, anótale ahí, Peck, vamos a ponerle que el presidente municipal va a durar en su encargo hasta 20 años y se puede reelegir por 2, no, hasta por 4 ocasiones, es decir, 80 años, ¿no? Entonces, los diputados se pueden reelegir y podrían tener hasta 12 años. Pues vamos a ver cómo funciona eso, pero ya en el mundo de la realidad, la sociología indica que eso va a impedir, si hay diputados que se reeligen hasta por esos periodos, los procesos de renovación de las clases políticas se van a detener, porque va a haber grupos que se van a enquistar y no van a permitir que los nuevos cuadros de los partidos políticos puedan ir avanzando en la ocupación de los cargos públicos. Entonces todos esos rollos que le oímos a los partidos políticos cuando, por ejemplo, el órgano electoral de Veracruz o el INE o quien sea organiza el concurso nacional de debate y entonces salen jóvenes muy buenos, muy destacados en Oaxaca, en Michoacán, en Tabasco. Ahora los campeones nacionales de debate son de Tabasco. Entonces salen estos jóvenes y los partidos dicen, a ver, INE, ahí están estos jóvenes cuadros, ¿dónde los vas a poner para poderlos aprovechar? No, espéreme, es un concurso de debate, ¿dónde los va a poner usted? ¿Qué es partido? Usted es el que postula candidatos.
¿no? Entonces, obviamente la reelección va a tener implicaciones serias en los procesos de renovación de los cuadros y de las dirigencias, de los representantes populares que emergen de los propios partidos políticos. Y cierro esta parte de preámbulo, que ya se hizo muy larga, con un tema que son los candidatos independientes. Ese tema de los candidatos independientes, en mi opinión, necesita una buena revisada. Primero porque en la ley, ya sé que aquí hay muchos defensores de los derechos humanos, yo también, pero no en ciertas cosas, dicen que, dice la ley que con un año de separación de los partidos uno puede postularse como candidato independiente. Yo creo que un año es demasiado poco, o es nada, por decirlo de otra manera, cuando un dirigente, cuando un cuadro muy destacado de un partido político, le hace Margarita Zavala, va viendo que no la van a postular a la presidencia de la República y entonces se para del partido, ¿no? Y entonces eso ya en automático ya no tiene ninguna vinculación con el PAN. Que uso el ejemplo de Margarita porque ella fue candidata a la presidencia, no tengo nada contra Margarita, pero tengo algo en contra de ese requisito. Yo le pondría un requisito mucho más fuerte, es decir, algo que demuestre con mayor claridad la separación de un candidato independiente de una persona frente a un partido político, porque finalmente la figura de las candidaturas independientes que se agregaron a la Constitución en agosto del 2012 es una figura que se coloca frente a la postulación de candidatos partidarios como una opción para los ciudadanos. Yo puedo elegir entre apoyar a un candidato partidario o a uno independiente, pero evidentemente ese tiene que estar bien separado de un partido político, porque si es cierto ese rollo de que los partidos no representan nada, yo no creo eso, pero suponiendo que eso fuera cierto, pues entonces tendría que haber una separación clara del partido para que la figura del independiente sea realmente eso, una figura de una persona totalmente desvinculada de las estructuras partidarias. Y eso nos llevaría a revisar el tema de las firmas, nos llevaría a revisar el tema del financiamiento y la forma en que los candidatos van a las contiendas en los medios de comunicación. Ahí yo diría que de las pocas cosas con las que yo coincido con el Tribunal Electoral Federal, el criterio que se asumió para el caso del Bronco en la elección de la gubernatura de Nuevo León fue un criterio correcto, que estableció esquemas de equidad, porque en el caso del Bronco él tenía derecho a algo así como 400,000 pesos de financiamiento público y el tope de la campaña estaba establecido en casi 44 millones en el caso de Nuevo León. Y obviamente él dijo, bueno, ¿cómo compito? Eso no es equitativo. Y entonces el tribunal dijo que en el caso concreto de los independientes no era necesario observar el criterio constitucional de la prevalencia del financiamiento público frente al privado y que por la vía privada los candidatos independientes podían juntar recursos suficientes como para poder competir siempre y cuando no rebasaran la cifra del tope establecido para la contienda electoral. Eso me parece a mí que es un criterio correcto, eso le dio un cierto esquema de equidad a los candidatos independientes y evidentemente les da mejores condiciones para poder competir, tan es así que el Bronco ganó en Nuevo León. Pero en el tema de las contiendas presidenciales y particularmente las candidaturas a las diputaciones federales de la Ciudad de México, pues hubo algunos independientes que se empeñaron en darle en la torre a la figura, porque recuerden ustedes que hicieron pues, algunos truquitos con las firmas. Ríos Peter, por ejemplo, diría que el INE no le dio derecho de audiencia. Bueno, pues no le dimos derecho de audiencia porque no quiso ir, pero lo que sí quedó demostrado es que, por ejemplo, digamos, hay un caso que está en los registros del Bronco, en el de Ríos Peter, y también por ahí uno en el caso de Margarita Zavala, donde en una casa, entre las, pues no sé, 10 de la noche y 3 de la mañana, durante 4 días se producen 17,000 credenciales. O sea, ¿cómo? Ni que fuera un partido entre el América y los Pumas, que va a ganar el América, por cierto, pero imagínense que uno es candidato independiente y está en serio ahí sacándole foto a todos. Pues eso no es posible, o sea, es una cosa muy rara. Así pasó en esos registros, pero esa es una discusión larga que nos va a llevar al punto. Hay obviamente el tema de la situación de la elección, que tiene un entorno complejo. Trato de exponerles de manera breve algunas ideas para que ustedes puedan ver toda la problemática asociada a las elecciones. Pues lleva finalmente al punto de que las autoridades electorales están obligadas a presentar resultados que resulten absolutamente confiables
que garanticen certidumbre para los ciudadanos. Y los conteos rápidos, que son una modalidad de resultados, están regulados en la legislación, son una posibilidad que las autoridades electorales pueden utilizar en algunas elecciones. A lo mejor no es necesario, por ejemplo, hacer conteos rápidos para las elecciones de diputados o de senadores, pero invariablemente en las elecciones de gobernador y de presidente de la República, algunos órganos electorales estatales han decidido también que en presidencias municipales grandes, por ejemplo Monterrey ahora, Guadalajara en su momento, en Coahuila, por ejemplo, se querían conteos rápidos para la elección municipal de Saltillo. En fin, en municipios, León, por ejemplo, ciudades que son de ese tamaño, se pueden realizar ejercicios de conteo rápido para poder tener una idea clara de cómo ha ejercido su derecho de voto la ciudadanía. ¿Por qué? Porque finalmente el conteo rápido es un esquema que permite tener certeza, como decía el vicerrector, respecto a cómo se ha desempeñado el ejercicio del voto en las urnas. Y obviamente estos ejercicios enfrentan varias complicaciones. La primera de ellas es que